Hola amigos, estamos aquí en Análisis 3.0. Hoy está como invitado Javier Cabañaro, él es gerente comercial de Cabañaro y Asociados, una empresa que lleva ya algunos años ofreciendo un servicio muy interesante de desarrollo y capacitación respecto al mundo Office para hacer más productivas a las empresas y a las pymes. Javier, gracias por aceptar la invitación a nuestro programa y quisiera que nos comentes de primera mano cómo una pyme puede volverse mucho más eficiente utilizando herramientas tecnológicas como la que hemos conversado. Bueno, dentro de las herramientas más comunes, tienes, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, Access, Project, Visio, hay una serie de herramientas, pero quizás Excel es la que más cuesta aprenderla, más cuesta enseñarla, no es fácil, porque Word, PowerPoint es más fácil, Ujú. son más intuitivas. El problema con Excel es la parte matemática. Ok. O sea, si tú ves en los colegios, la materia cuco, digámoslo así, siempre fue matemáticas. Y aprender Excel es como aprender matemáticas. Hay que usar mucha lógica, hay que usar mucho razonamiento, mucho análisis, porque al final terminas elaborando una fórmula matemática que tienes que razonarla. O sea, una cosa simple como un suma, un promedio, un max, un min, eso es fácil, pero el problema es cuando tú tienes que mezclar la suma con el min o por ejemplo tienes que mezclar un buscar b con una función indirecto o ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, evidentemente Excel es la herramienta que te permite elevar la productividad de cualquier área. Simplemente debes pues tener un buen manejo de la herramienta. No es fácil llegar a un nivel alto. Hay muchas personas que, por ejemplo, yo me he topado con personas que creen que tienen un nivel avanzado porque manejan, por ejemplo, la función sí o manejan un buscar B y creen que ya están listos para un avanzado, cuando lo que tienen es apenas un básico intermedio, de acuerdo a nuestro estándar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú quieres dominar temas como tablas dinámicas, no lo vas a hacer en 2 horas. Eso es un tema de un curso por lo menos de 8 horas o 10 horas y mucha práctica. Hablemos de beneficios puntuales, Javier, para la pyme o ese emprendedor que nos está viendo o escuchando. Si yo aprendo y me vuelvo un experto en el Excel, después hablamos del detalle qué implica ser experto. ¿Qué beneficios tengo yo para mi empresa? Bueno, por ejemplo, si toda pyme, me imagino, todos vendemos algo. Ujú. O sea, la principal aplicación es en ventas. Ok. Porque inicialmente tú comienzas algo con una empresa pequeña, con algo, como yo empecé, ¿no? Yo me Ujú. acuerdo que yo barría la oficina, yo iba al banco, yo hacía todo. Entonces daba clases, cerraba la oficina, abría la oficina, qué sé yo. Y no tienes los recursos como para comprarte un software, como para comprarte un sistema, qué sé yo. Pero de entrada lo primero que necesitas es, por ejemplo, ventas. Administrar las ventas. ¿Cuánto vendí por mes? Las ventas me subieron, me bajaron, se mantuvieron. ¿Cuál es el producto que más vendo? ¿Cuál es mi mejor cliente? ¿Cuál es mi peor cliente? Estadísticas básicas, Ok. ¿no? O sea, Organizar los datos, tanto claro, numéricos o de texto, de una forma manejar, que sea mucho más sencilla de ver. claro, y más que nada comienzas de una manera ordenada, porque no andas con el cuadernito, no andas con la agenda, o sea, todavía tú ves Es que ese es gente. el tema, ¿no? Todavía tú ves en la calle empresas que van con pluma y papel escribiendo las ventas y después se Y, pierde el y papel. tienes un iPhone. Ajá. Tienes Es un, verdad, es tienes verdad. un iPhone, tienes un Galaxy S7, un Galaxy Note no sé cuánto y andas con la agenda anotando. O sea, ese es el tipo como dice, inconsistencia, ¿no? Entonces, si tú estás emprendiendo algo, lo más lógico es que arranques de entrada con bases de datos Ok. bien hechas, bien estructuradas, bien diseñadas, para que se te haga más fácil la gestión. Es que eso es importante lo que tú dices, el tema de la base de datos. Porque, a ver, no solo es registrar la información, Claro, sino irla registrando de una manera que cuando yo quiera analizarla me permita generar tabulaciones de la información que tengo. así es. O sea, mira, muchas personas piensan que haces una base de datos en una hoja de cálculo, cuando una base de datos puede tener 10 hojas de cálculo y tranquilamente de ahí generas tablas dinámicas. Por ejemplo, muchas personas te manejan tablas dinámicas, pero de una manera muy básica.
¿Qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, una lista de clientes, tienes una lista de ventas y tienes una lista de productos? ¿Cómo manejas tablas dinámicas? Mucha gente no sabe eso. Tú puedes tener tu archivo, en una base, en un archivo de Excel, puedes tener tu base de datos que tiene 10 hojas de cálculo. Y desde otra hoja en blanco, combinarlas. Te conectas. Claro. Simplemente te conectas a la base y lo que estás haciendo es separar la data de la información. Y ganas velocidad, no tienes un archivo muy pesado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es eso, o sea, eso se aprende, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que dice, tengo 10 bases diferentes, quiero armar una sola tabla dinámica y junto las 10 bases en una sola pestaña que estén relacionados. Que se vuelve larguísimo. No, pero digo, copy pega para armar una sola tabla para ahí mostrar y se genera un archivo larguísimo que vuelve mucho más lenta la máquina. Claro, claro. Con poco conocimiento podrías combinar varias hojas de cálculo para hacer una sola. Con un buen manejo de la hoja. O sea, ese es el gran problema. O sea, ¿qué sucede? ¿Cómo aprende mucha gente Excel? En el colegio te dan muy poco. Y si te dan algo bueno en el colegio, te olvidaste. En la universidad, igualito. El peor error que cometen en las universidades es dártelo en primer año. Deberían dártelo en primer año como una cosa básica y en cambio, ya cuando estés por salir, deberían darte algo fuerte. O sea, como más actualizado incluso. Más actualizado incluso, bueno, porque desde que te lo enseñaron en primer año hasta que sales en quinto año, ya hay nuevas versiones. ¿Cuántas versiones ha habido hasta ahora de Excel? Desde el 95 que salió para Windows, pero tú tenías antes una versión de Excel para DOS. Ajá. QPro, esa no era QPro. No, estoy perdido en el tiempo ya. Lo que pasa QPro era otro software. Lo que pasa es que, exacto, en la época de QPro, Excel no se podía copiar. Ya. Tú sabes que hemos sido los reyes de la piratería. Entonces, o sea, ya existía Excel. Claro, desde Excel para DOS, pero tú cogías, sacabas una copia de los 30 disquetes que te venían ahí, algo así, instalabas y después te salía copia inválida. Okay. Entonces, cuando Microsoft saca Windows 3.1 y libera prácticamente el Windows, lo desbloquea y te libera el Office 95 en esa época, todo el mundo lo copió y ahí fue cuando se popularizó. Entonces, ahí destronó a todas las hojas de cálculo que hay en el medio. O sea, ahorita nadie compite con Excel, porque tú puedes tener en la hoja, hay hojas de cálculo gratuitas, de software libre, pero no tienen punto de comparación con lo que es Excel. De acuerdo. Regresemos al punto de los beneficios. El primer gran beneficio es darle forma a los datos para... Claro. Por ejemplo, en el caso de ventas, generar un histórico, un diario de lo que sea de las ventas por vendedor, por región, por producto y demás, y darle una forma. Después de darle forma ahí, tabularla vía una tabla dinámica o formulación como tal, variaciones y demás, tú puedes hacer análisis. Claro. ¿Cómo el Excel te permite hacer un análisis y qué conclusiones pudieras generar? Claro, o sea, ahí la idea es que si tienes una buena base de datos bien estructurada, tú puedes sacar cuadros estadísticos, gráficos estadísticos, que tú simplemente viendo un gráfico, tú sabes cómo están las cosas, ¿no? Como te decía, ¿no? Si las ventas subieron, bajaron, se mantuvieron, ¿qué pasó? ¿No? Lo mismo puedes aplicarlo en el área de recursos humanos, lo puedes aplicar... Mira, nosotros hemos capacitado periodistas, hemos capacitado abogados, que tú dices, ¿para qué un periodista con Excel? No, pues por supuesto. Pues es el principal comunicador que informa a veces... datos estadísticos sin una base sólida numérica. Entonces, ¿no? Yo he capacitado al equipo de periodistas del diario El Comercio en Quito, en donde ellos bajaban información del INEC para analizarla y en base a eso hacer sus reportajes. Abogados, por ejemplo, un abogado, ¿cuántos juicios te maneja en un banco? Te maneja más de 300 juicios. Peor en esta época como están las cosas. Mira el caso ahora, ¿no? En esta investigación del estudio Mossack Fonseca, ¿cuántos miles de documentos se generaron a partir de este filtro de información? Y luego, o sea, no es agarrar papel con papel y subrayar, es un tema de base de datos. Así es. Y si ves en el medio, creo que no hay un sistema para el área legal que te haga análisis de todo, ¿no? O sea, por ejemplo... que ellos tengan una herramienta que te permita decir, bueno, cuántos juicios tengo penales, cuántos civiles, cuántos laborales, o por ejemplo, saber, por ejemplo, qué juicios están por caducar o expirar, no sé, o en qué etapa de cada juicio está cada juicio. O sea, no tienes un sistema. Algún amigo estuvo haciendo uno, pero ahí quedó. Y una pregunta, Javier, y ya estamos terminando este bloque inicial y quiero que me la respondas en el siguiente bloque.
Porque hay gente que dice, bueno, ¿yo para qué voy a usar Excel si es que puedo comprar un software para administrar las ventas o un software para hacer la contabilidad? Eh, yo siempre bromeo cuando tú hablabas ahorita del Excel 95, yo era tan fanático y enfermo con el Excel que en mi pantalla de inicio, cuando mi máquina se prendía, yo había puesto el icono de Excel para que se abra junto con Arranque. el Excel. Claro, se abra junto con el Excel, se abra junto con la máquina y en Excel tenía todo. Tenía mi agenda de reuniones, lo hacía en Excel las reuniones, incluso hacía hasta las cartas. Las cartas, diagramaba las cartas y ponía a cambiar el remitente y bla, 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 la fecha y todo lo demás con formulación, y las cartas no las hacía en Word, las hacía en Excel. Pero bueno, pero la verdad es que ha pasado tantas versiones de Excel que siento que hoy me ha alejado un poco por ejemplo, a mí me presentan informes en mi trabajo ya con semáforos, ya directamente si hay una variación positiva se muestra en verde, si hay una variación negativa se muestra en rojo y demás. Eso implica que hoy, y esa es la pregunta, Javier, ya incluso desde el mismo conocimiento del Excel podríamos empezar casi hasta hacer una especie de software que tú ingresas información y te bota resultados como que si yo comprara un software. Hacemos una pausa, Javier, y en el siguiente bloque quiero que me lo respondas si a ese nivel llega la importancia del Excel en la administración de la pyme. Hacemos una pausa, amigos, y con Javier Cabañero regresamos en un momento. Amigos, seguimos este segundo bloque con Javier Cabañaro, gerente comercial de Cabañaro y Asociados, hablando de herramientas para las pymes, en este caso de Office puntualmente. No quería olvidarme y recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en @clubemprendeec, en nuestra cuenta de Twitter, Instagram y Facebook. Javier, antes del bloque anterior te decía que ya realmente si tú eres tan bueno en Excel, podrías empezar a configurar las hojas y los libros de Excel para que hagan prácticamente lo mismo que hacen otros software para los cuales tú obviamente pagas un valor determinado. ¿Es correcto o estoy pensando muy arriba yo? Mira, para que tengas una idea, nosotros dentro de nuestra cartera de clientes tenemos monstruos de empresas como Nestlé, Kimberly-Clark, Unilever, Andina, a Claro hemos sido instructores de Claro como 16 años más o menos. Y yo siempre pregunto, ¿por qué estas compañías que tienen software carísimos, por ejemplo, tiene SAP, incluso el mismo SAP, que es una herramienta que te vale como 6 millones de dólares, ¿por qué te descarga información ya automatizada a Excel? Te la bota como una tabla dinámica. ¿Por qué a Excel? Para el análisis. De acuerdo. O sea, las bases de datos o los sistemas generalmente lo que hacen es almacenarte grandes volúmenes de información que luego simplemente bajándote una base de datos a Excel, tú puedes hacer el análisis estadístico. Porque a veces, por ejemplo, ese análisis tú de pronto puedes comprar un software que es carísimo y está siempre dependiendo del programador o de la compañía que te vendió el software. Entonces, tú le quieres hacer un cambio y te facturan. ¿Quieres hacer otro cambio? La consultoría. Más o menos, por hora, por qué sé yo. Entonces, con Excel todos los usuarios tienen la gran libertad de que ellos hacen el análisis que quieran, como quieran, y no dependen de nadie. ¿Sí? Entonces, compañías, como te digo, grandes, que siguen utilizando Excel. Hubo un caso de una compañía que alguna vez un gerente de sistema subió a gerente general y quitó todo el Office de las computadoras. Ya. Porque dijo, el sistema hace todo. Los empleados se llevaban en la tarde los archivos a su casa, los procesaban en la casa en su máquina en Excel y regresaban al día siguiente y tuvieron que volver a reinstalar el software. O sea, es que ya los software vienen con el clic que dice transformar Excel. Claro. Ya en Excel haces el análisis. En Excel haces todo lo que tú decías, la semaforización. O sea, el tema de Excel es justamente eso. O sea, es una herramienta que te eleva la productividad, pero siempre y cuando la sepas manejar. Claro. O sea, si no, terminarás haciendo hojitas básicas, cálculos básicos, que no te van a ayudar mucho. Pero el tema es que, por ejemplo, coges una base de datos de un sistema, la bajas a Excel, en Excel ya tienes toda tu plantilla o todo tu informe elaborado, y simplemente cuando tú reemplazas la nueva data o la nueva base de datos, todo tu informe debe ser automático, a base de tablas dinámicas, a base de tablas, a base de pronto de macros o de fórmulas, es decir, gráficos. Hay una serie de herramientas que te permiten tener un informe inmediatamente, o sea, con un clic.
Ahora, Un curso que recientemente están promocionando y entiendo que les ha ido bastante bien es un Excel aplicado a recursos humanos. Cuéntame, el área de recursos humanos, que puede ser pequeño o grande, un emprendimiento, una pyme, ¿cómo puede usar el Excel para sacarle productividad a su negocio? bueno, pues tienes, por ejemplo, el control de ausentismo, tienes cosas como, por ejemplo, capacitación, tienes la misma selección de personal, tener un banco de datos de posibles candidatos para entrar a una empresa. Puedes, si la empresa ya es un poquito mediana, digamos, que tenga cierto número de empleados, que ya el Seguro Social o el Ministerio de Relaciones Laborales te exige una serie de indicadores, una serie de cosas que tienes que cumplir. Puedes armar base de datos de todo eso. Tema de vacaciones, por ejemplo, quién está por salir de vacaciones, quiénes regresan en vacaciones, periodos de maternidad, puedes tener departamento médico, puedes tener cargas familiares, todo, todo. Y el área de recursos humanos justamente es un área que tiene demasiada información. Ahí tienes por lo menos como 20 tablas o más de 20 tablas que se necesitan. Por ejemplo, préstamos. A veces incluso temas de capacitación. En muchas empresas tú ves que el informe de capacitación es el número de horas hombre, nada más. Cuando tú puedes sacar un informe, por ejemplo, por presupuesto, cuánto gastaste por persona, cuánto gastaste por área, cuánto Por gastaste por capacitador. mes, por capacitador o por proveedor, o por centro de costo, o por ciudad. Estadística, lo mismo que hablábamos de ventas, ¿no? Lo mismo, tienes un abanico de cuadros. Y lo que pasa normalmente en las compañías a veces es que te sacan muy poca información o te sacan un informe muy pobre. Y de paso se te demoran horas o días haciéndolo. Y eso es tiempo y dinero, ¿no? Lógico. Por ejemplo, en esta época de crisis, entre comillas, para mí, que te sacan personal de las empresas y las funciones que tenía una persona se la pasan al otro. En lugar de dejar de capacitar, deberías más bien al que se queda reforzarle este tipo de herramientas. ¿Como para qué? Para que pueda hacer más cosas en menos tiempo. Ahora, recordemos un poco para reforzar que el Excel es un complemento. Claro, No es la finanza per se. No, La no, persona tiene que saber temas básicos de finanzas, como por ejemplo cuánto me cuesta despedir un empleado, sí o no. Y en el Excel puedes hacer todo el análisis para tomar una mejor decisión. claro, es que, por ejemplo, yo pongo un ejemplo siempre. Si tú me preguntas a mí en un curso, Javier, ¿cómo hago un balance general? Digo, yo no sé. Yo no sé contabilidad. Claro. Yo sé Ahí Excel. está, pero está el contador. Claro, en todo caso, si el contador me explica cómo se hace un balance, Puedes hacerlo. yo lo puedo hacer. Pero Pues, finalmente lo que tú debes saber es la conclusión del claro, balance. son dos cosas. Una cosa es manejar Excel, la otra cosa es que tú sepas lo que quieres hacer. Si tú no sabes lo que quieres hacer, no vas a hacer nada. Es como un ingeniero civil quiere hacer un análisis de precio unitario. Él tiene que saber cómo se hace el análisis de precio unitario. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el gerente de ventas o el jefe de ventas. Es el jefe o el gerente de ventas el que sabe qué es lo que quiere, qué información necesita. Y en base a eso desarrolla la base de datos o diseña la base de datos que necesita. No es simplemente saber Excel. Ahora, tampoco es suficiente con que tomes un curso o 2 cursos o 3 cursos. A nuestro centro llegan personas que te dicen, Javier, este es el 5.º curso de Excel básico que tomo. ¿Por qué? Porque llega al puesto de trabajo y no sabe qué hacer. Porque la aplicación es complicada, es difícil. Claro. O sea, por ejemplo, o personas que te dicen, yo ya tomé el básico, el intermedio en tal centro. Y yo le digo, ¿y qué hace acá? Ya tomó el básico, el intermedio y el avanzado. Claro. O sea, ya tomó todo. ¿Qué hace acá? Llegué a mi puesto y no sé cómo abrirlo. Claro, esa parte. O sea, aparte de eso también tienes en el medio... Es la mezcla teórica práctica que debe estar en todo Mira, el curso, ¿no? lo que pasa es que hay mucha informalidad con este tema. O sea, yo tengo en esto casi 30 años, o sea, enseñando a manejar hojas de cálculo. Tú ves cursos que te dicen tablas dinámicas y macros en un día. Eso es imposible. Es imposible que puedas aprender tablas dinámicas y macros en un día. Apenas en un día puedes aprender tablas dinámicas. Y esto es porque el curso no te garantiza que tú vas a ser un experto en Excel. Lo que te lo va a garantizar es la práctica. Y la analogía más clara es, por ejemplo, cuando tú aprendes a manejar. Tú coges, te pasas un mes en un curso. Te dan, al término del mes, te pasan por todo Guayaquil o por todo Quito, suba, lomita, baje, parquéese, retro, ¿no verdad? Te van insultando por ahí porque vas despacito. O se te apaga el carro a cada rato. Que sí, bueno, terminaste el curso, te dieron la licencia. Y esa licencia no te garantiza que tú sabes manejar. Por supuesto. Mándalo a Quito, pues, con esa licencia y recién... No llega. No llega, no llega. Así de fácil, no llega. O llegará después de 14 horas, 20 horas, no sé.
Entonces, acá es lo mismo, tú tomas un curso y mientras no practiques, de nada te sirvió el curso. Es decir, ustedes, y eso me consta, ustedes cuando van a hacer un curso, en el caso, por ejemplo, para una empresa, ustedes le piden a la empresa, denme ejemplos reales que ustedes utilicen para utilizarlos en el mismo lugar. Claro. Es decir, tráigame su base de datos y aquí lo trabajamos Así en es. conjunto. Mira, tenemos casos de gerentes que nos llegan con una base de datos de 20 megas en Excel. Me pasó con un gerente de una multinacional que llegó con todo su equipo, como 20 personas. Y él sabía lo que yo estaba explicando, pero en una de esas me planteó una pregunta que la vi un poco complicada. Le dijo, ¿sabes qué? En el receso la vemos para no interrumpir la clase. Bueno, en el receso se la resolví, en el break, y me dijo, Javier, me tengo que ir, acabas de, como que dice, justificar el curso. Esto de aquí me ahorró 3 semanas de trabajo. Continúa con mi equipo, yo me voy. O sea, hay cosas que, por ejemplo, se te resuelven cuando tú llegas con información puntual, muy puntual. Incluso nosotros una de las cosas que tenemos, que creo que no lo tiene ningún centro, es un soporte después del curso. Yo, por ejemplo, la gente de Claro, por ejemplo, o de Nestlé, nos piden, después de que termine el curso, Javier, ¿cómo hago esto? Estoy tratando de aplicar y esto no me sale esta fórmula o no puedo sacar tal cuadro. Una coma de más. Más o menos, un paréntesis de más. Ajá, de no le puso entre comillas. O de repente, no sé, escribió mal la función. Una cosa de esa. Entonces nos mandan por correo, nosotros le resolvemos. Y para que, ¿cuál es la idea? Que siga, o sea, que no se me estanque. Sí, sí, definitivamente la teoría es importante, la práctica es importante, pero el aprender haciendo es fundamental. Una última pregunta, Javier, hablemos de la nube muy rápidamente, porque ya el Office, incluso el 365, ya se habla de la nube, lo que te permite no solamente trabajar, analizar, sino también colaborar y moverse. ¿Qué aplicaciones tiene o en qué ejecuciones puede ayudar este tema de la nube a las empresas? Mira, actualmente Excel es una plataforma muy poderosa, o sea, ya no es la típica hojita que te manejaba hasta 1.000.000 de filas. Actualmente hay herramientas como Power Pivot, tienes Power Query, Power Map, Power View, Power BI, que ya eso va orientado a inteligencia y negocios. Entonces tú puedes tener tranquilamente tu base de datos en Excel y verlas de cualquier parte. O sea, la parte estadística. Puedes tener, por ejemplo, en la computadora de tu asistente tienes la base de datos, que esa persona está que te la alimenta. ¿Sí? Mete datos de facturación, de lo que sea. Y tú simplemente desde tu celular, con Office 365 o de un iPad para tener una pantallita un poquito más grande, tú puedes ver las estadísticas en un reporte de tablas dinámicas. En línea, por ejemplo. Excel se puede conectar a un sistema. Claro. O sea, Excel se puede conectar a una base de datos de Access, se puede conectar a un TXT, a lo que tú quieras. Y te da mucho más movilidad y finalmente productividad, que es lo que buscamos. Javier, gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Definitivamente está clarísimo, ¿no? El Excel, que es el tema que más abordamos con Javier Cabañaro, es una de las herramientas más importantes que puede utilizar una pyme, cuando especialmente recién está empezando, y luego sin duda que mantenerla en el tiempo, porque puedes tú contratar software, fierros, grandes programas que hagan muchas cosas como la contabilidad o CRM y demás, pero finalmente siempre uno regresa a Excel. Así que es muy importante por una pyme y un emprendedor que sepa mucho de Excel. Y aquí tenemos un ejemplo de Cabañaro y Asociados. Si nos puedes comentar, Javier, un correo electrónico o una página web donde puedan la gente poder conocer mucha más información de los cursos. Bueno, en www.cabañaro.net. Ok. Sí. ¿Un correo electrónico? Javier@cabañaro.net. Perfecto. Excelente. Sí. Muchas gracias, Javier. Amigos, espero que les haya servido mucho. Sigamos metiendo mucho empeño al tema del Excel y especialmente al análisis de datos. Y con este segmento nos vemos una próxima semana. Hacemos un corte y regresamos con el programa.